El título del tema de esta mañana es Un corazón apasionado. ¿Ustedes vieron alguna vez una parejita de novios en el cual su corazón no arda del uno para con el otro? Si hay amor, tiene que ser un amor apasionado. Tiene que ser algo que fluya, que nos mueva, que nos incendie por dentro. ¿No es cierto? A eso se le llama realmente pasión. Y no solamente cuando hablamos de cuando estamos enamorados de una persona o de otra, sino cuando hacemos algo que realmente llena toda nuestra vida. Ponemos toda la fuerza, toda la energía, toda la pasión por aquello que queremos lograr. Cuando nosotros estudiamos la vida de nuestro Señor, se han filmado muchas películas, pero hay una que dice La pasión de Cristo. ¿Y la pasión de Cristo cuál era? La de dar su vida en rescate de toda la humanidad. Y lo gastó todo con tal de lograr su objetivo. Y en esta mañana yo quiero que veamos un poquito la vida del apóstol Pablo. Un apasionado por Cristo. Un corazón ardiendo de amor por Cristo. Y mi oración y mi deseo es que la iglesia de Jesucristo tenga ese mismo amor, esa misma pasión, ese mismo ardor, con un corazón que se consume por amor a Jesucristo. Si no amamos a Jesús de esa manera, no es ni chicha ni limonada. Si hemos gustado realmente el amor que Él demostró para con nosotros al dejar su gloria y dejarse clavar en una cruz. Si hemos gustado que realmente a través de haber puesto nuestra fe en Él, nuestro pecado ha sido perdonado y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Tiene que haber pasión en nuestro corazón. Un corazón que arda, que se consuma de amor por aquel que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Ese era el corazón del apóstol Pablo. Su corazón también es así. Su amor por Jesucristo es así. No hace falta que toque trompeta ni que ponga avisos en la televisión. Su vida tiene que hablar. Su forma de conducirse todos los días, esté donde esté, tiene que demostrar que hay alguien dentro suyo que le consume, que realmente le mueve a vivir de una manera diferente en un mundo corrupto como el que nos toca vivir. Estudiar la vida del apóstol Pablo es como montar sobre la ala de un águila y subir a las alturas. Ustedes saben que las águilas buscan siempre las alturas, donde el aire no está enrarecido. Y si nosotros pudiéramos subirnos a esas alturas, donde solamente el Espíritu de Dios nos puede llevar, para poder entender un poco por qué este hombre, teniendo todo lo que este mundo ofrece, sin embargo, gastó su vida por amor a aquel que le perdonó todos sus pecados. Y yo quiero que en esta mañana, la vida de este hombre que vivió hace 2000 años atrás, pero que todavía está tan fresco, sea también un aliciente para nosotros para vivir de esa manera. ¿Quién hubiera imaginado que de un hombre que era perseguidor de la iglesia iba a surgir uno de los más grandes que Dios iba a utilizar para bendecir a su iglesia a través de todos los tiempos? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos cómo este hombre en su celo por liquidar a aquellos que llamaban los del camino, porque antes de llamar los cristianos los llamaban los del camino, porque él pensaba que era un peligro para su propia religión judía.
y lleno de ardor, con ese celo, esa pasión, los fue persiguiendo, comenzando por Esteban, aquel primer mártir de la fe. Los persiguió por todos lados. Y ya le quedaba chico Jerusalén, extendió su influencia hacia las ciudades vecinas. Y también pronto llegó a ocupar todo ese lugar con su celo perseguidor. Pero la iglesia iba escapando de este hombre y al ir escapando iba dando a conocer el mensaje de Jesucristo. Tal es así que cuando él quiere ir a la iglesia que está en Damasco, en Siria, ya no Palestina, ya no Judea, ya no Samaria, sino Siria, toma las cartas de autoridad que le da el sumo sacerdote y lleno de ese celo ardiente, va en busca de otros cristianos para encarcelarlos, para hacer que abjuren de su fe. Y si no lo hacen, para matarlos, como él mismo da testimonio de lo que él hacía. Y se avergüenza de haber actuado de esa manera, pensando que estaba sirviendo a Dios. Pero ese corazón ardiente nos ha dejado a nosotros muchas cartas que son una guía para cómo vivir como cristianos en una comunidad llamada iglesia. Esas cartas todavía siguen iluminando el camino de la iglesia cristiana. Esas cartas surgieron de ese corazón apasionado. Y cuando usted la lee, a veces tendría que tener cuidado de no quemarse, contagiarse de ese corazón apasionado. Un corazón apasionado, ardientemente apasionado por amor a Cristo. Y es para nosotros una luz que nos indica que cualquier ser humano que ha sido llamado por Dios para dar a conocer el mensaje de salvación en la persona de Jesús, por más pequeño que sea, puede llegar a ser un grande en las manos de Dios para bendecir a multitudes. Quizás empezando con uno, con dos, con tres, no lo sé. El plan que Dios tenga para cada uno de ustedes y para mí es que nosotros seamos testigos fieles, una luz que brille en medio de la oscuridad que nos rodea con la luz de Cristo. Cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, vemos la figura de Jesús de una manera muy distinta a como lo vemos en los evangelios. Lo vemos como el Hijo de Dios con poder. Lo vemos como el Hijo de Dios que otorga a su iglesia la presencia del Espíritu Santo para que la iglesia cobre vida y salga a conquistar el mundo. Y en poco menos de 30 años, el Evangelio llegó hasta la misma capital del Imperio Romano. Y donde iba este hombre había una revolución espiritual. Tal es así que en algún momento uno de sus enemigos dijo: estos que trastornan el mundo también han llegado hasta aquí. Es decir, que cuando Pablo hablaba de su Señor Jesús, no hablaba con chiquitas como quien dice. Mostraba la grandeza que Dios se hizo hombre y siendo hombre se dejó clavar en la cruz por su mucho amor con que nos amó. Piensen en estas palabras: por su mucho amor con que nos amó y aún nos sigue amando. Pasaron 2000 años y el amor de Dios sigue firme, ferviente, ardiente por usted y por mí. Y yo me pregunto y le pregunto, ¿su amor para con Él es de la misma intensidad? ¿Su amor por Jesús está por encima de todo?
Vamos a ver qué nos enseña la palabra. ¿Quiere abrir su Biblia? En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, vamos a ver en pantalla el capítulo 3, versículos 4 al 11. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 11 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Estos son las credenciales de Pablo antes de conocer a Cristo. Antes de Cristo, Pablo sacaba pecho diciendo: este soy yo. Eran sus medallas, eran sus títulos. No era cualquiera el que está diciendo esto. Era una persona distinguida, profundamente conocedor de las Sagradas Escrituras. Y a pesar de ser un hombre joven, 30 y pico de años, formaba parte del Sanedrín, del Concilio Supremo Religioso de los Judíos. Y para estar allí había que saber, conocer las Escrituras. No solamente eso, nos sigue diciendo, volviendo al principio, vamos a manejar esto de otra manera, vamos a ver. Todavía nos tienen que... No, esto no. Un corazón apasionado. Sus credenciales antes de Cristo. ¿Qué significa circuncidado al 8º día? Ser circuncidado al 8º día era ser parte del pueblo que tenía un pacto con Dios. Dios había hecho un pacto con su pueblo y la señal del pacto era la circuncisión de todo varón a los 8 días, dando a entender que de esa manera formaba parte del pacto de por vida. Por eso muchos judíos perseguían a Pablo, porque Pablo decía: ya no hace falta ser circuncidado, porque ahora nos guiamos por la ley de la fe, no por la ley de la carne, de la ley de Moisés. Sus credenciales, conforme al pacto de Dios, él podía decir: al 8º día me circuncidaron como a todo hebreo. Soy parte de ese pueblo, descendiente de Abraham. Dice, de la tribu de Benjamín, una de las tribus más selectas del pueblo de Dios. No era una de las tribus cualquiera, de la tribu de Benjamín. Pablo sigue sacando pecho y sigue mostrando sus credenciales. Estas son mis medallas, son mis títulos universitarios, podríamos decir. Hebreo de hebreos puro, padre y madre hebreos sin mezcla. Es decir, nadie podía señalarle de que él no era realmente hebreo,
Él está diciendo todo lo que Él es, porque su padre y su madre también eran hebreos. Y en cuanto a la ley de Moisés, fariseo, es decir, la secta más rigurosa en cuanto a cumplir la ley de Dios. Y Pablo sigue sacando pecho, ese era yo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo va subiendo el tono? Nos está mostrando que no era cualquiera este hombre. Por eso cuando Jesús se le aparece a Ananías allá en Damasco, le dice, este hombre es un instrumento elegido especialmente para que lleve mi nombre ante los reyes, ante los gobernantes y ante el pueblo de Dios. No estamos hablando de cualquier discípulo, ni tampoco de cualquier apóstol. Estamos hablando de uno de los más grandes de entre aquellos que fueron elegidos por Jesús. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. ¿Cómo es eso? ¿No dice la palabra que no hay justo ni aun uno? ¿Cómo está diciendo Pablo acá que él era irreprensible? Irreprensible en cuanto a lo que se ve. Es decir, nadie podía señalarle de que era un estafador, era un engañador, era un ladrón. Todas esas cosas que se ven. Y en cuanto a eso, nadie podía señalarle con el dedo. Pero hay otras cosas que van dentro del corazón que nadie ve, sino solamente Dios. Y ante esa ley de Dios, todos, de alguna manera, hemos pecado. Aunque a los ojos de los hombres seamos irreprensibles, seamos personas correctas, que hacemos lo bueno, que hacemos lo correcto ante los ojos del hombre y de la ley, que nadie nos puede acusar de nada. Sin embargo, siempre hay algo en el corazón que nos está mostrando que seguimos siendo pecadores, pero por la gracia de Dios, perdonados por medio de Cristo. Ahora, mis hermanos, Pablo se encuentra con Jesús y dice que todo eso era ganancia. Aquí ya tenemos Pablo después de Cristo. Después de su encuentro en Damasco, todo lo anterior, esos títulos, esas medallas, eran ganancia. Le abrían las puertas de todos los lugares. Donde Pablo iba, era considerado como un grande. Y sin embargo, ¿qué dice ahora? Ahora las considero pérdida, basura, estiércol. ¿Cómo es eso? La gente se pelea por todos los títulos que tenía Pablo. Aún hoy en día, la gente saca chapa, como dicen los chicos hoy, mostrando lo que son, sus estudios, sus diplomas, todo lo que han logrado en la vida. Y este hombre dice que todo eso no le sirve de nada. ¿En qué quedamos? ¿Qué pasó en la vida de este hombre? ¿Cómo pudo haber cambiado tanto? Y si cambió, ¿quién lo cambió? ¿Quién lo cambió a usted? El mismo que cambió a Pablo. De Saulo lo convirtió en Pablo. Fíjense que Saulo es la forma hebrea de Pablo, pero que lleva el nombre del primer rey de Israel. Y sin embargo, él quiere que lo llamen Pablo, que significa pequeño. Hasta en el nombre, él se empequeñece frente a la grandeza de proclamar a Cristo como el Señor de su vida. ¿Usted actúa igual? ¿O quiere seguir sacando chapa de lo que estudió, de los títulos que tiene? ¿Podemos aprender esto de Pablo? Las considera pérdida. Ya no me sirve. Son un lastre. No lo quiero tener conmigo. Quiero seguir adelante. Y esto me impide seguir. Yo quiero seguir como aquel que me dijo, que me perdonaba, que me limpiaba y que quería que fuera su ministro para enseñar a otros la fe en Cristo Jesús. ¡Qué cambio! ¿Su corazón también cambió así?
Cuando a veces los predicadores hacemos una invitación a aceptar a Cristo, les pedimos que se manifiesten, que se pongan de pie o levanten la mano. Y alguien levanta la mano o se pone de pie. Y ahí comienza el cambio. Yo no sé cuánto tiempo hace que usted tuvo ese encuentro con Jesús, pero lo que sí le quiero preguntar, ¿su corazón cambió o sigue siendo el mismo? ¿Quién está en el control de su vida? ¿Usted o el Espíritu de Dios? ¿Quién es el que dicta lo que usted tiene que hacer cada día? ¿Quién es el que da las órdenes? ¿Usted? Generalmente somos nosotros. Nos cuesta largar el control de nuestra vida, pero mientras nosotros no larguemos el control de nuestra vida, no vamos a tener una vida útil como lo fue Pablo. Porque con Cristo o estamos con Él o no estamos. O Él está en el control o no lo está. No hay lugar a medias tintas. Y Pablo quiere que seamos íntegros, irreprochables, que nuestra palabra sea realmente sí o no, y que cuando hagamos algo lo hagamos transparentemente, que nadie puede decir, uy, con ese no, mejor no te metas, sino por el contrario, con esa persona, anda tranquilo, no hay problema. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Cómo funcionamos? ¿Bajo el reinado de quién en nuestro corazón? ¿Del diablo que nos hace hacer trampas todos los días, perjudicando a otros con tal de ganar nosotros? ¿O bajo la ley de Cristo, que debemos tratar a todos con amor, pero con inteligencia? Por eso, mis hermanos, hay un cambio grande. Todo lo que anterior era ganancia, ahora no sirve para nada. Es un lastre, es basura, es estiércol, maloliente. Cuando muchas veces las personas quieren agradar a Dios, la palabra del Señor dice que nuestras obras son como trapos sucios. Cuando usted tiene una pared así blanca, tan linda, y le hace una mancha, y la tela quiere limpiar, pero usted tiene la mano sucia, ¿qué consigue? Que se ensucie más todavía. Cuando el corazón está sucio, la mano no puede hacer cosas limpias. Cuando el corazón está sucio, las manos hacen cosas sucias. Cuando el corazón está sucio, la mente piensa sucio. Cuando el corazón está sucio, los pies andan por lugares sucios. Cuando el corazón está sucio, vemos cosas sucias, leemos cosas sucias. Y el Espíritu de Dios, que decimos que está en nuestro corazón, se angustia, se apaga, se entristece. Porque le decimos por un lado que le hemos entregado la vida a Cristo y por otro lado seguimos viviendo según las normas del diablo. ¿Cómo es tu vida, mi hermano? ¿Te gusta vivir esa vida? Si te gusta vivir esa vida, te voy a decir algo. No eres cristiano, el Espíritu de Dios no está dentro tuyo. Pero si por otro lado dices, quiero vivir mejor, pero no puedo, en esa lucha tienes que darle el lugar al Espíritu de Dios para que Él gane la batalla, porque solo no vas a poder. Y cuando lo haces así, Él te da la victoria. Por eso Pablo dice que todo aquello era basura. Las cosas sucias que producíamos antes son basura para la vida del cristiano. Y no le podemos llevar eso como ofrenda al Señor. Por más que lo vistamos de un ropaje muy lindo, que le pongamos perfume, como un regalo hermoso, pero si adentro es basura, no sirve. Dios no te lo va a aceptar. A Él no lo podemos engañar. Y Pablo dice que todo eso era basura. ¿Pero por qué las considera basura? Por amor a Cristo. Porque de alguna manera quiere mostrar a ese Jesús
que murió en la cruz en su lugar por él, que él también ahora había sido ganado por ese amor y él también quería amar a Jesús de la misma manera, con la misma intensidad, todos los días, como Jesús lo amaba a él. Pero eso hay que vivirlo, no es cuestión de palabras solamente. Si realmente tu corazón es de Cristo, tiene que haber pasión en tu corazón por Él, para luego poder tener pasión por lo demás. Pero si no amas a Cristo intensamente, profundamente, con un corazón ardiente, perdóname que te diga, no sirve. Pero prefiero decirte ahora que no sirve y no que llegues a la presencia de Dios y te diga, ¿y vos quién sos? ¿Qué haces acá? Este no es tu lugar. El hecho de venir a la iglesia no te hace cristiano. Tienes que haber entregado tu corazón a Jesús y decirle, Señor, cámbiame, quiero un corazón nuevo. Lo que tengo en mi corazón es basura. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Cuando Jesús se le presentó a Pablo en el camino a Damasco, y Pablo preguntó, ¿quién sos? ¿Qué le dice? Yo soy Jesús a quien estás persiguiendo. Pobre Pablo, se le debe haber venido el mundo encima. Habrá querido decir, tierra, tapame, sepultame. Yo pensando que hacía un gran servicio a Dios y estaba contra Dios. Pobre Pablo, esos 3 días hasta que recibió la visita de Ananías habrán sido los más terribles en toda su existencia. Yo no sé si nosotros hemos vivido angustias semejantes, pero haber sido quitado el velo de nuestros ojos y de nuestro entendimiento y ver que en lugar de servir a Dios estábamos en cualquiera, debe ser terrible. Pero la luz de Cristo brilló aún en medio de esa oscuridad, dándole el perdón. Y Pablo llegó a ser lo que Dios quiso que fuera, un testigo fiel, y presenta sus credenciales. 2 Corintios 11, por favor ponemos el texto. ¿Recuerdan las primeras credenciales que él tenía antes de Cristo? Vienen las otras credenciales. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. Y fíjense, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Seguimos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, entre trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y cuenta entonces, el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y da una muestra. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahora yo pregunto, ¿usted ha vivido algo de esto? No ha estado en cárcel, no ha estado bajo azotes, ni varas, ni tampoco lo apedrearon. ¿Nos podemos comparar con este hombre?
¿Mostraría esto a usted como sus credenciales? Un corazón apasionado que se gastó por el Señor recibió esto. Por dar testimonio de Cristo, ¿usted estaría dispuesto a recibir esto? A veces cuando nos critican, nos ofendemos y damos un portazo y nos vamos. Pero Pablo no se podía ir, no podía dar ningún portazo. Tenía que seguir. Y a pesar de todo esto, ¿quién levantaba a Pablo cada vez que estaba en el piso? El mismo Señor que lo llamó, lo fortaleció. Y es el mismo que te va a fortalecer a vos, mi hermano, si sos fiel. Por eso decimos, nuestra vida en comparación con este hombre, no sé si 1 milímetro alcanza. Pero gracias a este hombre de un corazón apasionado, hoy podemos leer esas cartas preciosas que nos muestran a Jesús en toda su gloria, por encima de todos los imperios humanos, manejando la historia humana y que va a llegar a su consumación cuando Dios le diga, ahora bajamos la cortina de la historia y vamos a hacer cuentas con los seres humanos. Y si a lo mejor el Señor nos llama a su presencia antes de ese hecho, podremos presentarnos delante de Dios. ¿Cómo nos vamos a presentar? ¿Con las mismas credenciales que tenía Pablo antes de Cristo? ¿Llevarle toda la basura que el mundo nos puede dar por más buenas que sean? ¿O con una vida totalmente entregada, apasionada por servir a Jesucristo en el lugar donde estés? Dando testimonio a aquellos proveedores que ves todos los días de la semana, panadero, carnicero, verdulero, el que sea, el diariero. Te conocen como cristiano. ¿Tu corazón arde por Cristo? ¿Estaría dispuesto a correr uno solo de todos esos que vio Pablo, con tal de ganar a uno para Cristo? No te estoy pidiendo que escribas las cartas que él escribió, ni que viajes largos caminos como él caminó. Simplemente en el lugar donde estás, ¿estarías dispuesto? Si tu corazón arde por Cristo, tiene que estar mucho más que dispuesto. Todos los días, a pesar de las circunstancias. Pero hay una cosa. Volvemos otra vez. Una cosa es pertenecer a Cristo y otra es conocerle. Cuando usted acepta a Cristo, usted le pertenece. Y si se queda ahí, se está perdiendo lo más hermoso del Evangelio. Usted tiene que ir más allá, profundizar, escarbar, a ver qué es lo que Dios tiene para usted. No basta con decir, yo acepté a Cristo en tal lugar, en tal iglesia, me bauticé, ya soy miembro de tal iglesia. Eso es el principio. Hay que crecer. Nos da alegría ver a nuestros niños cuando crecen, cuando pasan de grado, cuando ya la ropa les queda chica y tenemos que comprarles ropa más grande porque crecen. ¿Y qué en cuanto a la vida cristiana? ¿Cómo estás? ¿Como un enano o estás creciendo? ¿Conoces a Jesús más desde el primer día que le entregaste tu vida? ¿O solamente te quedaste con que Él es tu Señor y Salvador y nada más? ¿Conoces sus cartas de amor llamadas la Biblia? ¿Sabes de qué te habla? ¿Realmente te interesa saber lo que hay en esas cartas de amor para con vos? ¿O son cartas dirigidas a otros?
te pasan de largo. Cuando estás leyendo esas cartas, ¿cómo está tu corazón? ¿Arde de amor por Cristo? ¿O está más congelado con un iceberg? Son formas para saber si realmente estás viviendo como cristiano o no. Si estás viviendo como cristiano, tu corazón tiene que arder. Si no está ardiendo, es el tiempo de pedirle al Dios: Señor, haz que mi corazón arda. Quiero conocerte más. No saber, conocer. Es más profundo, es más íntimo. Caminar todos los días con Él, hablando con Él, aunque los demás digan: está loco, está hablando solo. No, no estás hablando solo. Cuando vas caminando, cuando vas viajando, cuando estás donde estés, habla con Él. Y el Espíritu Santo va a ir traduciendo aquellas palabras que a veces no pueden salir de tu boca, pero que el corazón está ansioso por expresarle tu amor a Cristo. ¿Es esa tu vivencia cuando abres la palabra de Dios? ¿O es letra muerta? Pablo, por el conocimiento más excelente, insuperable de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo doy todo por perdido para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Si la gente buscara, ¿dónde estás? ¿Podrás decir: estoy en Cristo? ¿Que Él y yo somos uno? Jesús decía: el Padre y yo somos uno. Y su oración en Juan 17 decía: Padre, que así como nosotros somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. ¿Estás siendo uno con Cristo? ¿Él está realmente vivo en tu corazón, o es una estatua, o es un recuerdo, o es un retrato? ¿Es alguien vivo dentro tuyo? Tienes que pensar, tienes que hacerte estas preguntas, porque estas preguntas están esperando una respuesta. Porque de esa respuesta depende el futuro de tu vida, no solamente aquí en la tierra, sino más allá todavía. Qué triste sería cuando llegues allá y te digan: tu nombre no está aquí, no te corresponde estar aquí. El ascensor al subsuelo. ¿Qué vas a hacer? Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Pablo estaba en Cristo. ¿Dónde está usted? Y él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Podrás decir eso? Es tiempo de pensar, de tomar en serio el Evangelio y vivirlo intensamente. Y aquellas cosas que son basura, lastre en tu corazón, pedirle al Señor: Señor, quítalo, porque no me ayudan a conocerte. Me están hundiendo cada vez más, en lugar de hacer que mi vida sea una luz en medio de las tinieblas. ¿Estás dispuesto a dar lo mejor? Si es así, ponete en pie. No cualquier cosa, sino lo mejor, lo más excelente. Al ponerte en pie estás haciendo un pacto con Dios de que tu vida realmente sirva para que otro pueda conocer a Cristo, aunque te cueste lo que le costó a Él. Pero si no estás dispuesto, no mientas, permanece sentado, sé honesto. Pero si estás dispuesto, quiera Dios que puedas hacerlo. Y cuando tengas deseo de bajar los brazos, piensa que hubo alguien que lo azotaron, lo apedrearon,
Y sin embargo el Señor lo volvió a levantar y siguió siendo luz en medio de las tinieblas. Que así también sea tu luz donde estás viviendo. Oramos. Señor, aquí estamos. Tú nos conoces a cada uno. Hemos escuchado, conocemos lo que tú has hecho con la vida de este hombre llamado Paulo. Cómo, Señor, lo fuiste llevando. A pesar de los azotes, las cárceles, los naufragios y peligros, su luz, como una antorcha, sigue brillando, a pesar de los 2000 años que han pasado. Y es para nosotros un ejemplo de lo que tú, Señor, haces en un corazón que está dispuesto a arder por ti. Un corazón apasionado hasta la médula. Bendice, Señor, tu iglesia que se ha puesto en pie para decirte que está a tu servicio, para decirte, Señor, que considera pérdidas todas aquellas cosas que pudieran ser impedimento para que tú obres con poder en la vida de cada uno de mis hermanos. Y nos utilices a todos, Señor, para que a través nuestro, donde vayamos, haya personas que sean transformadas en hijos tuyos por el poder de tu palabra que tú pongas en la boca de tus hijos. Bendice a cada uno, Señor. Quita el temor de hablar. Quita el temor, Señor, del qué dirán. Quita todo aquello que el diablo pudiera poner en sus mentes. Y llénanos de tu presencia, Señor, para que realmente este deseo del corazón no sea simplemente palabras, sino que pueda ser llevado a cabo durante toda la vida que tú le des a cada uno. Ayúdanos, Señor, a serte fieles de la misma manera que tú lo eres con nosotros todos los días. Gracias por escucharnos y esperamos esta realidad hermosa en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.